Este expediente tenía pruebas suficientes, testimonios claros, y aún así, nunca llegó a un juez. No fue archivado, no fue rechazado, simplemente dejó de avanzar. Durante los próximos minutos, vas a conocer cómo un caso real quedó detenido sin que nadie asumiera la responsabilidad. No hay una orden escrita, no hay una negativa formal, solo silencios administrativos y decisiones que nunca quedaron registradas. Cada oficina aseguró haber hecho su parte, pero el expediente no avanzó ni un centímetro. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando un caso no es cerrado, pero tampoco es permitido continuar? El expediente estaba completo: pruebas, testigos, registros, todo lo necesario para llegar a un tribunal, pero nunca llegó. No fue rechazado, no fue archivado oficialmente, simplemente desapareció del proceso. ¿Cómo puede un caso sólido quedarse detenido en un escritorio? Y más importante aún, ¿quién decide cuándo la justicia deja de avanzar? El caso parecía sencillo, demasiado incluso. Una persona fue encontrada sin vida en circunstancias que no dejaban dudas. Había registros de llamadas, había testigos indirectos, había un historial previo de amenazas. La policía actuó rápido, recogió evidencias, tomó declaraciones, reconstruyó los últimos movimientos. En menos de una semana, el expediente estaba armado, no faltaba nada. Los investigadores lo llamaban un caso limpio, uno de esos que avanzan solos. Pero ahí apareció el primer detalle extraño. El expediente no fue asignado a un fiscal de turno, fue enviado para revisión. Una revisión sin plazo, sin nombre responsable, sin observaciones claras. Los días pasaron, luego las semanas. Cuando un agente preguntó por el estado, recibió una respuesta ambigua: todavía no es momento. ¿Momento para qué? La víctima no podía esperar, la familia tampoco. Entonces surge la primera gran pregunta: cuando un caso está listo, ¿quién tiene el poder de frenarlo? Porque en teoría, la justicia sigue un camino automático. En la práctica, depende de decisiones humanas. Y alguien, en algún punto, decidió que este caso no debía avanzar todavía. O quizá no debía avanzar nunca. Todo expediente necesita una firma, un nombre, un responsable. Aquí no lo hubo. El caso pasó por varias oficinas sin quedarse en ninguna. Un fiscal dijo que no era su competencia. Otro aseguró no haberlo recibido formalmente. Un tercero afirmó que faltaban detalles, aunque nunca especificó cuáles. El expediente empezó a moverse como una sombra administrativa, siempre presente, nunca oficial. Mientras tanto, los testigos dejaron de ser citados. Las pruebas no se ampliaron. La investigación quedó congelada. Y cuando una investigación se congela, empieza a morir. La familia insistió, pidió audiencias, pidió explicaciones, recibió respuestas técnicas, lenguaje frío, palabras largas que no decían nada, proceso interno, revisión administrativa, evaluación pendiente. Pero nadie respondió la pregunta básica: ¿por qué este caso no está en un juzgado? En sistemas sanos, un expediente fuerte genera presión. Aquí, el silencio parecía proteger a alguien. ¿A quién? Porque frenar un caso no es un acto neutro. Es una decisión con consecuencias. Y toda decisión tiene beneficiarios. La pregunta incómoda empezó a circular entre los propios funcionarios. ¿Este caso es peligroso o incómodo? Porque hay crímenes que buscan culpables y otros que revelan estructuras. Y cuando un expediente amenaza con mostrar algo más grande, no siempre se resuelve. A veces, se detiene. El caso nunca fue cerrado oficialmente, pero tampoco avanzó. Quedó suspendido en un punto muerto perfecto. No hay resolución, no hay culpables, no hay absoluciones, solo tiempo. Y el tiempo, en justicia, siempre favorece a alguien. Las pruebas se enfrían, los recuerdos se desgastan, los testigos se cansan. Eso también es una forma de desaparecer un caso, sin destruir papeles, sin borrar archivos,
solo esperando. Hoy el expediente sigue existiendo. Tiene número, tiene fecha, tiene nombre de víctima, pero no tiene juez. Y eso plantea la última pregunta, la más incómoda de todas. Si la justicia puede detenerse sin que nadie rinda cuentas, ¿cuántos casos más están esperando en silencio? Porque no todos los crímenes necesitan ser ocultados. Algunos solo necesitan no ser movidos. La primera señal de que algo no estaba bien no fue una orden directa, fue el silencio. Un silencio administrativo, educado, disfrazado de normalidad. Las llamadas dejaron de ser devueltas. Los correos quedaron sin respuesta clara. Las reuniones se pospusieron sin nueva fecha. Nada explícito, nada denunciable, nada que pudiera señalarse como irregular. Pero todo junto empezaba a formar un patrón. Un investigador notó que cada vez que mencionaba el expediente, la conversación cambiaba de tono. Las respuestas se volvían cortas, técnicas, frías, como si el tema incomodara más de lo normal. ¿Desde cuándo un caso con pruebas incomoda? El expediente no estaba cerrado, no estaba rechazado, pero ya no era bienvenido. Y esa es una de las formas más eficaces de detener algo sin tocarlo. Aquí surge una pregunta clave. ¿Quién decide qué casos merecen atención y cuáles deben quedarse en pausa? Porque cuando nadie prohíbe avanzar, pero nadie permite hacerlo, el resultado es el mismo. Nada ocurre. La familia lo sintió primero. Antes había contacto, antes había explicaciones, ahora solo había formalidades. Estamos revisando, estamos evaluando, estamos dentro de los plazos. ¿Plazos de qué? El sistema parecía estar funcionando, pero no para ellos. Y cuando un sistema funciona solo para sí mismo, deja de servir a la justicia. El expediente seguía allí, en el sistema, en 2 archivos, pero parecía invisible. Cada vez que alguien lo buscaba, aparecía una excusa. No está disponible. Está en otra oficina. Hay que pedir autorización. ¿Autorización para leer un expediente? El documento empezó a convertirse en algo incómodo. No por su contenido, sino por lo que podía provocar. Porque había nombres, había vínculos, había antecedentes que no se limitaban a un solo hecho. Y cuando un caso deja de señalar a una persona y empieza a rozar una estructura, el riesgo cambia. Aquí la pregunta se vuelve más profunda. ¿Estamos ante un crimen aislado o ante algo que conecta con más cosas? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. El expediente no desapareció. Eso habría sido demasiado evidente. Lo que hicieron fue peor. Lo dejaron existir sin moverse. Y así, poco a poco, el tiempo empezó a hacer su trabajo. El tiempo es neutral hasta que se usa como herramienta. En este caso, el tiempo empezó a desgastar todo. Los testigos ya no recordaban detalles con la misma claridad. Las fechas se confundían. Las emociones se diluían. Eso no es casualidad, es predecible. Cada día sin movimiento debilitaba el caso un poco más. Cada semana sin acciones hacía menos probable una reapertura. Aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Cuántos casos mueren así, sin que nadie los mate directamente? No con corrupción visible, no con destrucción de pruebas, solo con espera. Y cuando alguien sugería reactivar el expediente, la respuesta era la misma. Ya no es oportuno. ¿Oportuno para quién? Porque para la verdad nunca deja de serlo. La familia no dejó de insistir. Pidió reuniones, pidió explicaciones, pidió que alguien firmara. Pero luchar contra un sistema sin rostro es agotador. No hay una puerta clara que tocar. No hay una persona concreta a quien señalar. Solo trámites, solo formularios, solo silencio. Aquí la justicia dejó de ser una institución y se convirtió en un muro. ¿Hasta dónde puede resistir una familia antes de rendirse? Porque el sistema lo sabe. El cansancio también es una herramienta. Hoy, el expediente sigue existiendo. No fue destruido.
No fue olvidado oficialmente, pero tampoco fue juzgado. Y eso plantea la última pregunta, la más peligrosa de todas. Si un caso con pruebas, testigos y registros puede quedarse detenido indefinidamente, ¿qué garantía tiene cualquier ciudadano? Porque el crimen no siempre se esconde en la calle. A veces se detiene en una oficina, en un escritorio, en una decisión que nadie firma. Y mientras no haya juez, no hay verdad.